Bienvenidos a la historia El sótano del abuelo. A lo largo de mi vida, existieron pocas cosas que causaron en mí tanto terror, que aún con el pasar de las décadas, lograron seguir evocando el temor casi tan vívido como cuando era una pequeña niña. Pero, si me preguntasen cuál fue para mí la experiencia que más dejó una huella profunda en mi ser y la cual no podría jamás olvidar, estoy más que segura de que eso sería lo que vi en el sótano de casa de mis abuelos. Ese lugar tan tétrico y espeluznante que logró atormentarme durante mi niñez y que también fue el principal precursor que me llevó a detestar las visitas forzosas a casa de mis abuelos. Esto era algo que solía ocurrir por lo menos una vez por semana, algo que hoy comprendo, era para que mis papás pudiesen tener un muy necesario tiempo a solas. Cabe destacar que mi abuela materna era por mucho la mujer que más amé de todos mis abuelos. Adoré tanto a mi abuelita, que aún hoy me sigue martirizando recordarla. Por otra parte, mi abuelo era un hombre regordete y bonachón, cuyos rasgos faciales daban un aspecto de un viejito jovial y alegre, algo que hacía recordar mucho al dichoso Santa Claus. Pese a lo mucho que solía divertirme con la diversidad de juegos que a menudo solía inventar para mí, nunca logré adorarlo ni la mitad de lo que a mi dulce abuela Carmelita. Mi primera experiencia que involucraba a ese infernal sitio fue a la corta edad de 6 años. Ese día, mi abuelo había salido, y mi abuela, quien además de ser ama de casa solía hacer pasteles por encargo para diversos de sus conocidos, se encontraba atareada con un pedido masivo. Una situación que yo misma noté, le resultaba estresante, poniéndola de muy mal humor. Esa era razón suficiente para que yo no estuviese cerca, complicándole aún más. Al igual que todo pequeño impulsado por la curiosidad que suele venir acompañada de esa edad, me dispuse a explorar un poco. Fue ahí, cuando se me ocurrió incursionar en el infausto lugar, ese que se convertiría en un escenario recurrente de mis pesadillas, un sitio en el cual mi abuelo solía pasar largas horas encerrado, cada que no se encontraba jugando conmigo. Algo que mi papá me dijo alguna vez se trataba de su cueva del hombre, un sitio que supuestamente todo sueña tener para hacer aquello que más le gusta. Abrí la puerta de madera, puerta que tenía un aspecto lúgubre que encajaba a la perfección con el tapiz que adornaba el interior. Paredes de ladrillos, un pasamanos viejo, así como un olor añejo y metálico que inundó mis pulmones, opacando por completo el olor dulce del pan horneado que impregnaba el resto de la casa. En toda la extensión de la palabra era aterrador, sin embargo, quizá por la corta edad y una vida llena de amor fue que no logré sentir esa sensación en su momento. La oscuridad al fondo del pasillo no lograba causar la mínima reacción en mí, por lo que sin nada que me detuviese seguí adelante. Mis pisadas sobre los tablones de madera causaron el rechinar de los escalones, mientras descendía más y más entre las penumbras. El lugar era un mar de tinieblas que pronto se esfumaron cuando encendí la luz. Lo primero que noté, fue una enorme mesa repleta de suciedad en el centro de la habitación. Seguramente esta era donde mi abuelo solía realizar sus diversos proyectos. Herramientas de todo tipo adornaban las paredes, al mismo tiempo que muebles de madera y muchas otras cosas que, pese a ser un montón de cosas, el orden impecable hacía parecer que estaban colocadas en su lugar correcto. Miré con detenimiento fugaz cada objeto y jugué con unos cuantos de igual manera, hasta que mi atención llegó a una puerta, que a diferencia de las puertas del resto de la casa, esta era la única que podía decir estaba hecha de metal, pero con una pequeña abertura que parecía estar hecha solo para mirar dentro. Recuerdo tocar la puerta mientras ponía mi mejilla sobre el frío metal, escuchando la vibración suave causada por las yemas de mis dedos. Cuando algo gritó, «¡Lárgate!». Aterrada retrocedí, hasta tropezar con una cubeta de aluminio que me tiró al suelo, vertiendo un contenido que parecía un aceite negruzco. Y al mirar bajo la mesa una cara que me miraba con ojos salidos de sus órbitas, lo que me causó un llanto desmedido y me provocó que gritara con tanta fuerza que terminé por quedarme afónica luego de un rato. Pese al potente grito, mi abuela no vino a socorrerme, pues tal parecía no haber escuchado nada. Como pude, me levanté y corrí, con un terror como el que jamás sentí. Pero apenas pisé el segundo escalón volví a caer nuevamente, lastimándome las rodillas con las escaleras. Al mirar, una mano ennegrecida y pútrida era la causante de mi abrupta caída. Como pude hice todo lo que estuvo en mis manos para zafarme. Más otro par de manos salieron de entre los escalones buscando sostenerme, manos que hoy estoy segura, desprendían un olor a muerte. Grité a mi abuela, con el último grito de mi garganta adolorida, y esta vez y para mi suerte, ella me escuchó.
Llegó cuando yo me encontraba en un estado de histeria total, zangoloteándome de manera frenética para buscar zafarme de esas manos. Tan pronto escuché la voz de mi abuela, el agarre infernal de esas manos se esfumó. Me levantó en brazos y me llevó arriba con ella, buscando tranquilizarme mientras que yo me encontraba sumergida en un océano de llanto desbocado. Xiomara, mi amor, ¿qué estás haciendo aquí abajo?, preguntó con preocupación entre un sollozo que dificultaba mi habla. Traté de explicarle que solo exploraba. Pero mi abuela parecía más preocupada por recalcarme el que no fuera a decirle nada a mi abuelo. Justo en ese momento mi abuelo gritó desde la sala: ya vine. Mi abuela, con ojos llenos de miedo, me dijo que guardara silencio. Estamos en la cocina, respondió con la mayor normalidad posible. Ok, contestó de vuelta, voy al sótano. Mi abuela con temor siguió recordándome el no decir nada de mi incursión al sótano, recalcándolo con una expresión que reflejaba su pavor. Estaba asustada. ¿Asustada? ¿Pero de qué? La respuesta a eso no tardó en ser respondida. No habían transcurrido ni 5 minutos cuando mi abuelo llegó con nosotros, abriendo la puerta de la cocina con una ferocidad como jamás le vi. La expresión dulce y gentil que era sello distintivo en su rostro se encontraba ausente. Unos ojos rojos que parecían echar lumbre nos miraban fulminantes. No había forma de que ese hombre fuese mi abuelo. Quien bajó rugió como un feroz león, con un color rojo cubriendo su rostro y venas punzantes que se remarcaban en su frente. ¿Quién bajó al sótano? Tranquilízate, amor, dijo mi abuela parándose entre mí y mi abuelo, buscando calmarle. No quiero tranquilizarme. ¿Quién bajó? ¿Asustas a la niña?, respondió mi abuela con una voz temblorosa. Hay una maldita cubeta tirada, iba a limpiarlo antes de que llegaras, mintió ella. Es solo que bajé a buscar la vieja licuadora. ¿Para qué quieres una vieja licuadora?, expresó confundido. ¿Qué pasó con la nueva que te compré? Como una maestra de la improvisación, mi abuela siguió con la mentira, escupiendo una tras otra. Está muy bien, es solo que la niña estaba insistiendo en que quería ayudarme con los pasteles, así que pensé en darle la licuadora descompuesta para que entretenerla. Hizo una pausa mirando la cara del abuelo, quien no lucía convencido de sus palabras. También necesitaba un cuchillo con más filo y pensé usar tu afilador, pero cuando bajé Xiomara se cayó del banco donde estaba. El abuelo miró mi cara de horror, mis mejillas brillosas y mis ojos hinchados de tanto llorar. Caminó con paso firme para mirarme de más cerca, hasta que por fin se percató de los moretones en mis piernas. Poco a poco las venas exaltadas de su cara comenzaban a notarse menos. Yo estaba aterrada. Pero mi abuelo pensó seguramente que era por su violenta reacción. Cuando salí corriendo me tropecé con la cubeta. Te lo juro que estaba por ir a limpiar, dijo mi abuela sin mirarle fijamente con un tono que denotaba pánico. Mi abuelo le miró por el rabillo del ojo y postró su mano sobre su mejilla, a lo que mi abuela reaccionó encogiéndose al sentir su tacto, con un temblor que no lograba controlar ni ella, ni yo. Galletita, espetó con un tono cantado, debes tener más cuidado, pudiste haberte lastimado mucho, lo sé. En un momento iré a limpiar. No, sentenció, tú quédate aquí con la niña, yo limpio. Entonces mi abuelo soltó a mi abuela y se dirigió hacia mí y me dio un beso en la frente que, aunque seguramente lo hacía para reconfortarme, más solo provocó el efecto contrario. Y tú, mi pequeño caramelo, perdóname por haberte asustado, después haremos unos malvaviscos, ¿de acuerdo? Sí, respondí sin saber bien cómo, sin más que decir. Se marchó de vuelta al sótano. A partir de ese momento, jamás volví a sentirme segura dentro de aquella casa, y aunque el comportamiento de mi abuelo era el mismo que el de siempre, pero yo nunca logré volver a verlo con los mismos ojos. Las pesadillas no desaparecieron y siguieron por incontables noches. Esas manos sujetándome en el sótano. Esa cabeza mirándome con ojos inexpresivos. Aunque con el tiempo, logré convencerme de que todo había sido producto de una muy alocada imaginación. Hasta que la verdad se dio a conocer. Un día lluvioso mis abuelos terminaron por salirse del camino encontrando la muerte al final de un acantilado. Poco después, mi madre, al ser hija única, descubrió el macabro hallazgo mientras revisaba la casa, dando parte a las autoridades. El sótano era un cuarto de tortura donde mi abuelo torturaba a innumerables víctimas, las cuales mantenía con vida el mayor tiempo posible hasta que el cuerpo no podía más. 113 cuerpos fueron hallados e enterrados en la propiedad. No sé qué es lo que me aterra más. Si el infierno que debió soportar mi abuela al lado de ese monstruo, ocultándole la verdad a su hija por tantos años, o que los cuerpos encontrados estaban bajo las escaleras del sótano. Fin, like y suscríbete para más historias.